Bueno. Qué precioso tiempo. Qué lindo es poder ministrar en la presencia del Señor y glorificar su nombre y alabar su nombre y bendecir su nombre que es eterno, que es poderoso, que es maravilloso. Le damos la gloria al Señor por ello. Amén. Iglesia, bienvenida. Feliz mañana para todos. Dios les bendiga. Estoy contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Estoy contento de poder compartir con ustedes la bendición de tener un día más, una mañana más. Vamos a proceder como lo hemos venido haciendo todos estos domingos. Vamos a estar tomando la cena esta mañana. Vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Y lo hacemos creyendo que el Señor va a seguir obrando sanidades, va a seguir obrando restauración, seguirá dándonos fuerza, aliento, vida, largura de años, como dice su palabra. Quiero que, si usted está en su casa y está preparado, espero que lo esté, voy a pedirle que me acompañe. Quiero que esté conmigo tomando esta mesa, tomando esta cena. Y lo hacemos creyendo en que Dios sigue sanando. El pan, el vino, que representan cuerpo, que representan la sangre de Jesús, aunque es algo simbólico, conmemoramos y en fe creemos que nos hacemos parte del cuerpo de Jesús, que nos hacemos parte de la cruz con Jesús y que esa sangre preciosa viene sobre nuestras vidas para poder limpiar, para poder restaurar, para poder sanar y para poder hacer todo nuevo, porque a partir de la sangre de Jesús somos un nuevo pacto. Quiero que me acompañe, por favor. Y me permita orar para luego poder compartir la mesa. Quiero que me acompañe y compartir. Padre, bendito Rey del cielo, te damos gracias por el pan, por el vino. Señor, este pan que es tu cuerpo, Señor, al cual hoy nos unimos nuevamente. Hoy refrendamos nuestra unión contigo a través de este pan. Padre, y te pedimos que nos permitas hacernos parte de ti en la cruz. Pero tomamos este pan, Señor, nos hacemos tu cuerpo, Padre celestial, y nos hacemos parte de ese maltrato que tú sufriste por amor a nosotros. Te doy gracias, papá. Hoy me siento honrado de decir que te amo, Señor, y de decir que soy parte de ti, Padre celestial. Yo te pido que bendigas esta copa, Señor, este vino que hoy tomamos, Señor amado, recordando que derramaste tu sangre por la sanidad de nuestro cuerpo. Dice tu palabra que, Señor, por tus llagas hemos sido sanados, y por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, nuestro cuerpo, Señor, es limpio, porque tu sangre, Señor amado, nos limpia de pecados, pero también de enfermedades. Bendícela, Señor. Bendice, Señor, este vino y este pan que tomamos en esta mesa. Y recordamos que tu palabra dice, Padre, que, Señor, que por lo cual, por no poder discernir, por no poder entender el poder del pan y del vino, muchos entre vosotros, dice tu palabra, están enfermos, están debilitados y muchos duermen. Por eso hoy te pedimos que este pan y este vino traiga sobre nosotros salud, que traiga sobre nosotros
fortaleza y que traiga sobre nosotros largura de años. Y si alguno hoy, Señor, toma este pan y esta copa en representación de ese familiar, ese amigo, esa persona que está enferma, que no lo puede hacer, pero alguien lo hace en nombre de, Padre, yo te pido que su fe sea suficiente, Padre, que su fe alcance para que ese milagro sea hecho una realidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que esa persona pueda levantarse de esa cama, que esa persona pueda levantarse de ese lecho de enfermo, Señor, y que la sanidad, que es el pan de los hijos de Dios, sea una realidad, y que esta fe con la cual hoy compartimos esta santa cena, Señor, dé un fruto, y un fruto que pueda hablar, un fruto que se pueda poner en pie, y un fruto que pueda testimoniar, dar testimonio, atestiguar del poder, Señor, de este pan y de este vino que con fe creemos y tomamos esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que tome el pan conmigo, por favor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Tome el vino conmigo, por favor. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos todos el vino, por favor. Hoy fueron generosos conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa en la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Bendito Padre del cielo, Señor, creemos, Señor, que participando de tu mesa y tomando esa santa cena, Padre, habrá sanidad, habrá fortaleza, habrá nuevas fuerzas, Señor, y habrá largura de años, Padre. Es algo que creemos y tenemos la fe para entender, Señor, que tus discípulos tomaban, Señor, la mesa contigo, Padre amado, Señor, y después de tu partida tomaban la mesa el primer día de la semana. Señor, hoy conmemoramos, Señor, y en obediencia y en fe creemos, Señor, que habrá sanidades, Señor, que el que está débil se levantará, el que está caído, Señor, tendrá que sacudir sus vestiduras, ponerse en pie, levantarse y continuar. Y que aquel o aquella persona sobre la cual hay un decreto de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, ese decreto de muerte se anule, se cancele en el poderoso nombre de Jesús. Aquella persona sobre quien exista un dictamen, Señor, Padre celestial, de muerte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la sangre, Señor, y estando en tu cuerpo, creemos que ese decreto se anula y se cancela en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a quienes se acaban de sumar. Bienvenidos a quienes acaban de prender su televisor, a quienes acaban de conectarse.
quizá, y les pido disculpas si cuando envié el mensaje quizá los desperté y se alarmaron, pero gracias a Dios porque están ya conectados con nosotros. Invito para que tome su silla allá donde se encuentra y vamos a dar inicio a la palabra. Vamos a compartir una palabra que ha venido dándome vueltas hace muchos días. Y yo quiero empezar haciéndole una pregunta. Y es como hemos titulado esta palabra. Y quiero preguntarle: ¿usted en qué anda? ¿Qué hay de su vida? Cuénteme. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su intimidad con Dios? ¿Usted cómo está? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Cuénteme. Quiero saber usted cómo se encuentra. Quiero saber usted cómo está. Y por eso esta palabra que el Señor me ha permitido preparar para esta mañana, una palabra que me confronta desde lo personal, me confronta desde lo familiar, me confronta desde lo espiritual. Y lo primero que yo quiero decirle, quiero que usted me entienda esta mañana, es que todos llegamos a Jesús en la misma posición. Todos llegamos a Jesús exactamente en el mismo lugar. Todos llegamos a Jesús siendo indignos. Todos llegamos a Jesús no siendo dignos de confianza de su parte. Sin embargo, en su misericordia infinita y en el proceso que todos vamos viviendo y surtiendo de la mano de Jesús, vamos teniendo que sortear, teniendo que aprender a manejar muchas situaciones en la vida y entendiendo que antes de llegar a Jesús teníamos un dueño que era Satanás. Satanás tenía potestad sobre nuestra vida. Satanás tenía dominio, autoridad sobre nuestra vida. Pero a partir del momento que hacemos a Jesús dueño y Señor de nuestra vida, a partir del momento que, como dice su palabra, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, las cosas cambian. Todo empieza a tomar otro rumbo. Y ya Satanás no tiene poderío, autonomía, control sobre nosotros. Ahora tenemos otro dueño que es Jesús. Pero eso no quiere decir que no sigamos teniendo tropiezos, que Satanás no siga haciéndonos zancadilla, que el enemigo no siga colocando sus fichas con el ánimo de entorpecer nuestro caminar con el Señor. Eso no quiere decir, caminar con Jesús y estar en plenitud con Jesús no quiere decir que el enemigo no va a querer seguir tentando nuestra vida, tentando nuestro corazón y queriendo y anhelando nuestra caída y nuestro retroceso. Para quienes amablemente nos acompañaron el miércoles o han tenido tiempo de escuchar la palabra que compartimos el miércoles pasado, que titulamos Amnesia, quiero hacer un pequeño recuento de una pequeña parte, creo que la última parte de esa predicación. Y tomamos como referencia cómo Israel dedicó mucha parte de su vida después de salir de Egipto a menospreciar, a menoscabar todo lo que el Señor hacía por ellos. Nada de lo que el Señor hacía era suficiente para ellos, nada. Milagros, no fue suficiente. Les dio comida, no fue suficiente. Les dio techo, no fue suficiente. Les dio riquezas, porque la palabra nos enseña que el pueblo judío, el pueblo de Israel, salió con todas las riquezas que Egipto les entregó. Salieron con riquezas,
no fue suficiente. Salieron con vestido, no fue suficiente. La palabra dice que su calzado y su vestido crecía con ellos, envejeció con ellos, no fue suficiente. Les trajo maná, uy, pero solo maná. Les envió carne, uy, pero tanta carne. El agua estaba amarga y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: derrumba el árbol. Y al tocar el árbol, el agua fue dulce. Uy, pero es que el agua sí está dulce, pero le falta como sabor. Uy, pero es que se iba como demorando, ¿no? Miren, ¿cuánto tuvimos que esperar para tener agua dulce? Nada era suficiente. La palabra dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 2. Y quiero que, si puede, léalo conmigo, por favor. Lo encontrará en la pantalla quizá. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ojo, esto era el común denominador. Esto es lo que más se lee en el Éxodo. Un pueblo murmurando en contra del Señor y murmurando en contra de su líder. Habla Jehová, que tu siervo oye. Y murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, abro comillas: ojalá hubiésemos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto. Oiga, les quita la esclavitud, pero no fue suficiente. Les da libertad, pero no fue suficiente. Les da provisión y no fue suficiente. Quizá el pueblo tenía tan adaptado su vida y su cultura a la cultura de Egipto, que muchas cosas que el Señor hacía no eran suficientes para ellos. Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Quiero decirle algo: hasta ese momento Israel no había aguantado hambre, porque el Señor había proveído alimento. Solo que el alimento que el Señor proveyó no era suficiente, porque ellos querían los manjares de Egipto. Quizá para ti hasta hoy no ha sido suficiente lo que Dios te ha dado. Quizá para ti no ha sido suficiente que Dios haya restaurado tu vida, haya restaurado tu matrimonio, haya restaurado tus finanzas, haya restaurado tu vida, haya restaurado tu familia, tu entorno. Quizá eso no es suficiente. Y sigues anhelando lo que vivías en el mundo, lo que tenías en el mundo, lo que eras en el mundo. Sigues anhelando tus amigotes. Sigues anhelando tus salidas de fin de semana. Sigues anhelando poder salir con libertad, abro comillas, libertad, a tomarte tus cervezas, tus chelitas. Y sigues anhelando quizá poder sentarte en un bar, en una taberna, en un lugar esos demoníacos, porque no hay sino demonios. Pero tú anhelas eso, ¿verdad? Ok. Sigues anhelando la taberna, el barcito. Sigues anhelando la salidita. Porque lo que hoy te ha dado Dios no es suficiente. El tiempo que Dios hoy te ha retribuido para compartir con tus hijos, con tu familia, con tu esposa o quizá con tus padres, eso no es suficiente. Es que yo necesito algo más. Es que yo quiero más acción. Yo no estoy acostumbrado a vivir en mi casa. Ay, es que a mí la casa me pica. Tengo que salir a hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Porque quizá Dios cerró muchas puertas a tu alrededor para concentrarte en tu hogar y en tu casa. Pero tú sigues buscando planes. Tú sigues buscando qué hacer, cómo organizar. ¿Yo qué hago? ¿Yo para dónde corro? Porque no has querido adaptarte al plan que Dios tiene contigo. Y sigues planeando por tu cuenta. Y sigues planeando en tu pensar, en tu razonar. Sigues
haciendo las cosas, diciendo que te llamas cristiano o cristiana, pero sigues haciendo tu voluntad y no has dejado a Dios obrar. No has dejado a Dios mostrarte su gloria. No has dejado a Dios hacer las grandezas que tiene planeadas contigo, porque la palabra dice que el Señor tiene planes de bendición, de bienestar, para darnos el fin que esperamos. No de maldición, no de enfermedad, no de muerte, no de separación, no de divorcio, no de quiebra, no de ruina, no de vivir triste, acongojado, deprimido, deprimida, tirado en un cuarto allá, esperando que alguien te bote un pedazo de pan. Ese no es el plan, ese no es el plan. Dios no tiene ese plan contigo, pero quizá tú lo has propiciado. Quizá tu plan hoy es que tú prefieres las ollas de carne de Egipto. Ok, quizá tú hoy prefieres vivir allá arrimado, allá con tu mano extendida, porque ese es tu plan. Pero no es el plan de Dios. Siempre deseando el mundo, siempre deseando volver atrás, siempre con el pensamiento de dejar todo botado y poder volver a disfrutar tu vida infeliz fuera de Cristo. Una vida miserable, una vida sin paz, una vida llena de mentiras, una vida llena de engaños, en muchos casos una vida promiscua. Pero eso es lo que quieres, eso es lo que se anhela. Y por eso yo hoy quise empezar preguntando, porque es lo que el Señor me decía: ¿en qué anda la iglesia? ¿Y la iglesia en qué anda? ¿Qué están pensando? ¿Qué están viviendo? La culpa es del pastor. Ok, la culpa es mía, no hay problema, yo la asumo, la acepto, me hago responsable. Pero sobre lo que no puedo yo decidir ni influenciar es sobre tus decisiones. Y no puedes hacer responsable a alguien de tus decisiones. Han sido tus decisiones, ha sido tu proceder. El Señor, ¿qué hizo? Te sembró en una iglesia, te puso en un lugar donde te enseñan, te preparan, te escuchan, te aconsejan, pero no pueden hacer más por ti. Siempre deseando la vida mundana que llevan tus amigos que nunca se convirtieron. Y te hablo a ti, hombre y mujer, que Dios restauró tu casa, Dios restauró tu matrimonio, pero tú sigues comparándote con la vida alegre que llevan tus amigotes y tus amigotas del mundo, deseando la vida infeliz, mentirosa que se lleva en el mundo, la que llevan tus amigos, que se la pasan publicando y posteando fiestas, viajes, con uno, con otro, con una y con otra. Eso es lo que anhelas. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Por qué cuando oras? Perfecto, oro, gloria a Dios, ay Señor, ay por favor papá, ayúdame Jesús, ilumíname, aparéjame, haz. Pero por la tarde o por la noche estás tomando, estás fornicando, estás maldiciendo, estás en el mundo. Qué ironía, o mejor, qué hipocresía. Y después andas arrepentido y arrepentida. Ah, Señor, perdóname, yo te fallé, Señor. Pero el problema, y retomo lo que compartí hace 8 días, es que nunca has nacido de nuevo. Sigues siendo el mismo mundano o mundana que hoy se camufla
sigue siendo el mismo lobo vestido de oveja, sin cambio, sin fruto, sin intimidad con Dios, pero queriendo que todo sea diferente y queriendo aparentar algo que tú no eres. Pero quiero mostrarle un par de ejemplos de cómo solo cuando empezamos a ver que el barco se hunde, empezamos a darnos cuenta todos los errores que hemos cometido, todas las malas decisiones que hemos tomado, todos los malos pasos que hemos dado, por corazones de personas, por corazones de lobos vestidos de oveja. Es que la iglesia no avanza. Por corazones de lobos vestidos de ovejas. Esos que andan deseando mundo. A esos que andan estancados, que no crecen en el Señor. Por personas que no matan su viejo hombre. Es que la iglesia hoy está siendo señalada y criticada. Por aquellos que son tremendos para juzgar, pero malísimos para verse la paja en el ojo propio. Por comportamientos hipócritas. Por personas que les ha sido imposible dominar, tener su dominio propio bajo la sujeción del Señor. Es que muchas oraciones y muchos ruegos nos llegan al cielo, nos llegan al corazón del Padre. Y por eso hay muchas vidas hoy viviendo un mundo de mentiras paralelo, viviendo la hipocresía de lo que significa hablar algo, pero sentir algo totalmente diferente. Le quiero hablar un ejemplo. Quiero empezar con un ejemplo. Solo cuando vemos que el barco se hunde, como le pasó a Jonás, algo que nunca pensamos que va a pasar, algo que nosotros nunca esperamos que suceda. Siempre esperamos y creemos que nuestra vida será perfecta siempre, que nuestro matrimonio no va a sufrir alteraciones, que siempre tendremos nuestro buen trabajo, que quizá nunca nadie se va a enterar de lo que hacemos en el secreto y en lo escondido cuando solos o solas estamos. Pero ¿saben una cosa? Creo que fiel y justo es Dios, que no dejará a nadie sin recompensa. Mientras nosotros sigamos creyendo que nadie se va a enterar de lo que yo vivo al secreto, que nadie se va a enterar de mi doble vida, que nadie se va a enterar de lo que hago a la trastienda, mientras sigamos pensando de esa manera, como pensó Jonás, quiero decirle algo: va a haber mucho sufrimiento, no solamente en quien viva esa vida paralela, sino en quien rodea la vida de esa persona, en quienes rodean a esa persona. Y creo que Jonás es un buen ejemplo de ello. Creo que Jonás es ese buen ejemplo acerca de cómo Dios planea y Dios quiere, pero como a mí se me da la gana, como yo quiero que suceda, como yo planteo que pase, como mi razonamiento sucede. Porque hay personas que aún después de años en el evangelio siguen razonando todo. Todo es un razonamiento, todo es un pero. No hay un corazón genuino. Y como no hay un corazón genuino,
no puede haber un crecimiento en el Señor. La palabra dice, escúcheme muy bien esto. Lucas capítulo 12, si me puede acompañar. Verso 1. Verso 2, perdón. Lucas capítulo 12, verso 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Yo quiero que usted tenga ese versículo presente hoy y toda su vida. Versículo 2, repítemelo por favor. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo, amados, en la vida, tarde o temprano saldrá a la luz. Y saben una cosa, yo creo que eso no lo tuvo en cuenta Jonás. Yo creo que Jonás, cuando el Señor le dio la orden y Jonás dijo, no me parece, Señor, me parece injusto, ellos no se lo merecen. Y es que ¿por qué pasa esto? Y es que Dios, ¿por qué obra así? Es que Dios, ¿por qué es tan malo? Es que Dios, ¿por qué permite? Y fue que bla, bla, bla. Y Jonás no tuvo en cuenta que todo ha de salir a la luz. Todo ha de conocerse, todo ha de saberse. Y Jonás no tuvo en cuenta eso. Jonás pensó que él sencillamente podría decidir. Jonás pensó que él sencillamente podría seguir tapado, haciendo lo que él quería, lo que él pensaba, y que nadie se iba a enterar. Pero ¿sabe algo? El Señor mueve todo a su alrededor. El Señor crea tormentas, el Señor crea espacios, el Señor crea el desierto. El Señor muchas veces pone las circunstancias, ¿sabe una cosa? No para amargarle la vida, no para poder hacerle la vida infeliz, sencillamente para poder hacerle entender que nada hay fuera del plan de Dios que usted y yo podamos hacer diferente a lo que Él planeó. Así usted y yo no estemos de acuerdo, así usted y yo no creamos, no nos parezca, ok, pero el Señor tiene un plan, amén. Y si el Señor dice la palabra que el que no se humille será humillado. Y esta palabra quiero que usted la reciba, porque hay algo que Dios necesita saber. ¿Usted en qué anda hoy? ¿En qué está metido? ¿En qué está metida? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa en su vida? ¿Qué es lo que está pasando por su pensamiento? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted está planeando? Mientras tuvimos la iglesia, todos cercanos, todos juntos, todos pendientes, pero ya no hay iglesia física, entonces todos quedaron dispersos. Pero le quiero decir una cosa, la palabra dice, herido el pastor dispersa las ovejas. Pero en este caso no hay un pastor herido, porque Jesús sigue estando fiel y firme con nosotros. El pastor sigue presente en la iglesia, pero no se entiende por qué muchas ovejas hoy están dispersas, pensando, creyendo que no va a pasar nada, teniendo su vida oculta, teniendo su pecado oculto, viviendo a la trastienda, pero aparentando que todo está bien y perfecto. Yo me acuerdo que mi mamá, siendo joven, siendo un pelado, cuando mi mamá estaba brava, me decía dos frases. La primera era, ¿qué hubo, hermano? ¿Y usted qué? Yo decía, mamá está brava. Mi mamá está brava. Y la segunda frase que me decía, oiga, ¿usted en qué anda? Y me confrontaba diciendo, ¿usted en qué anda? Cuénteme, dígamelo. Ese sexto sentido de las mamás.
Y hoy el Señor está queriendo discernir usted en qué anda. Y he orado para que el Señor saque a la luz todo lo que está en tinieblas, todo lo que esté oculto, todo lo que se esté haciendo en las tinieblas, en el secreto. Que el Señor saque todo a la luz después de esta palabra. ¿Sabe que Jonás se montó a ese barco y todo era perfecto? Como no hay iglesia, no hay quien lo mire, no hay quien la mire. Como no me veo con los pastores, no me pueden discernir, no pueden. ¿Sabe una cosa? No necesitamos ver para que el Señor nos revele o nos muestre. La palabra dice que el Señor habla a través de sueños, visiones y revelaciones. Y el Señor me tiene inquieto, muy inquieto, por ver el retroceso de muchas personas de la iglesia. Porque en lugar de avanzar han retrocedido. Porque han pisoteado lo que el Señor ya había hecho por ustedes, por ellos. Lo han echado a la basura. Procesos de años echados a la basura. Y han decidido volver a sus andanzas mundanas, a sus costumbres del mundo, abrir las puertas de par en par, pensando que estamos en una época de libertad. Por favor, iglesia. Jonás se montó a ese barco pensando que se iba a ir y nunca más iba a volver. Jonás se montó en ese barco pensando que nunca más tendría que verle la cara a nadie conocido. Ay, me voy, gracias, me largo de esta ciudad. Ay, ese Señor, ese Dios, que quién sabe qué está pensando. ¿Qué creyó? Que yo iba a hacer, que yo iba a decir, me voy, me largo. Y se montó en el barco pensando que su vida ya había cambiado. Y efectivamente cambió. No por lo que Jonás planeó, sino por lo que el Señor planeó. Y quiero tomar solo 2 versículos para que usted entienda cómo Dios obra y cómo nosotros, escúcheme muy bien, como usted y yo, cuando decidimos darle rienda suelta a la carne de manera irresponsable y de manera desagradecida, colocamos en riesgo no solamente nuestra vida, sino la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y nos comportamos de manera egoísta, misógina y mezquina. Jonás capítulo 1 verso 9. Cuando nosotros, escúcheme algo antes de leérselo, cuando nosotros queremos ser voluntariosos, ¿sabe qué es el voluntarioso? El voluntarioso es el que hace como le da la gana. El voluntario es el que le dice, mano, por la derecha, por la izquierda. Hermano, que es arriba, va para abajo. Hermano, llegue a las 8, llega a las 9. Hermano, márqueme a las 8, marca a las 9. O sea, siempre lleva la contraria en todo. Esa es la persona voluntariosa. El que siempre cree que tiene la razón en todo. Todos están equivocados porque yo sí tengo razón. Ese es voluntarioso. Medio mundo está equivocado, yo soy el único que tiene razón. Voluntarioso. El que no se da cuenta que por su actitud está trayendo ruina y miseria a su vida y a su casa. Porque por voluntariosos, el ser voluntarioso solo nos trae a nuestra vida tragedias, pérdidas, pero sobre todo caos y desorden. El voluntarioso es obstinado. Y la palabra dice que como pecado y adivinación, la obstinación del corazón. Jonás capítulo 1 verso 9. Me voy a alargar un poquito. Quiero aprovechar que tengo un poco de tiempo para poder hacerlo. ¿Me dices la hora? Perfecto. Voy a alargar un poquito. Espero que usted tenga paciencia para lo que le voy a decir.
Jonás, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra Jonás. Lo quiero leer en Dios habla hoy. Se lo va a leer aquí en la pantalla. Porfa, ayúdame a estar pendiente para que las pantallas estén, para que los pastores puedan leer cuando estén acá. Jonás capítulo 1, verso 9. Versión Dios habla hoy. Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. ¿Sabe? Jonás se montó al barco y se metió en la parte más escondida del barco, como el que peca en la parte más oculta de la casa y piensa que nunca nadie se va a enterar, o el que peca y esconde su celular y su mensaje en lo más oculto, o el que le pone 50 claves al celular, al Instagram, al Facebook, para que nadie se entere nunca. Pero será cuestión de tiempo que cometa un error y que el Señor saque a la luz lo que tiene oculto y en tinieblas. Es cuestión de tiempo, amados. Esas personas que viven diciendo: es que el celular es personal. Sí, mío para que los de la calle no me lo cojan, pero mío para que los de la familia lo usen y lo disfruten. Si yo no tengo nada que ocultar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesidad tengo yo de estar en mi casa sin compartir con los de mi casa? A esos hombres que les gusta ver televisión hasta la madrugada, ¿por qué no lo hace con su esposa? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está propiciando? ¿Qué quiere encontrar? No es que estoy jugando. ¿Jugando qué? Usted no es un niño. Usted no es un bebé. Con el celular juega mi hijo que tiene 2 años y medio, amado. Pero usted es un varón de 30, 40 años. ¿Qué hace jugando con su celular? ¿Qué hace usted que ya es un viejo buscando promociones para comprar un PlayStation? Ay, yo quiero un Play, yo quiero un Xbox. Por favor, para los niños, para los adolescentes, hermano. Pero usted que ya es un varón, que está casado, que tiene mujer, que tiene responsabilidades, compórtese como tal. A usted que le gusta ver televisión hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿qué hay a esa hora? Cuénteme. Qué interesante, ¿qué noticias dan? A usted que le gusta dejar a su esposa botada en la cama, en lugar de estar al lado de ella, que es donde debe estar. ¿A qué juega? Buscando lo que no tiene que buscar y propiciando el pecado que lo va a volver a cautivar. Jonás se escondió por allá porque al que le gusta pecar le gusta estar solo. Escúcheme, al que le gusta pecar le gusta la soledad. Al que tiene algo escondido, allá solito, escondido, allá en la esquina, que nadie me mire, que nadie me coja. El barco empezó a moverse porque llegó una tempestad muy fuerte y Jonás estaba allá echadote durmiendo, echado allá, rascándose la barriga. Todo el mundo orando, porque la palabra dice que todos oraban a sus dioses. Y ya Jonás echado, la casa en crisis, la esposa ora, el pastor ora, los hijos oran, y el que tiene que orar no ora. El que tiene la necesidad no hace nada. El joven tiene que pasar sus exámenes, pero pone a orar al papá, pone a orar a la mamá. Él no tiene tiempo para orar. Uy, porque tengo trabajos. Ay, es que estoy tan cansado. Uy, es que me ponen tanto en la universidad. Ay, es que en el colegio, pobrecito. Tarde que temprano va a tener que aceptar que va a necesitar una ayuda divina. Y ahí va a tener que ponerse de rodillas y entender que no es lo que otros siguen haciendo por usted. Hay que, si acaso. Y el barco se movía. Y el barco
y todos alterados. Y Jonás durmiendo hasta que lo despertaron. Y lo que nunca pensó Jonás sucedió. Lo que nunca piensa el que está o la que está, que eso es para ambos, hombre y mujer. Yo lo tomo como ejemplo de hombre, pero aplica para las mujeres. Desafortunadamente hoy también las mujeres están en el mismo plan. Por eso Jonás, cuando le dijeron: venga, hermano, ¿acaso usted qué? Vamos a echar suerte, dice la palabra. Y dice la palabra que la suerte cayó en Jonás. El Señor diciendo: ¿quieren saber quién es? Mírelo. Se llama Jonás. Ahí está, ya. Eso, vea, es que no puedo. Dios mío. Basta ver su estado personal para entender el por qué está como está. No es más. Yo no entiendo por qué me pasará esto a mí. O de pronto la esposa comprensiva, porque hay unas mujeres tan comprensivas que no tiene la culpa, es que no se le ha dado la oportunidad. U hombres comprensivos, es que ella, pobrecita, es que hay que entenderla. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La culpa la tiene Jonás. Y propició todo para que Jonás quedara al descubierto. Y dice la palabra: soy hebreo, rindo culto al Señor, al Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó, Jonás, ¿qué tuvo que hacer Jonás? Cuando el Señor devela todo, cuando el Señor pone todo al descubierto, ¿qué tiene que hacer Jonás? Echar la cabeza y decir: te voy a contar qué es lo que pasa. El que no se humille será humillado. Recuérdelo. Y Jonás tuvo que decir, le contó a los marineros, dice el versículo 10, que él estaba huyendo del Señor, aleluya. Y ellos, al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron a Jonás, escuche que esta es la parte que me gusta: ¿por qué has hecho esto? Y yo le pregunto al que hoy está en línea paralela con el Señor: ¿saben cómo son las líneas paralelas? Las líneas paralelas no se unen. La idea es que usted y yo seamos una sola línea con el Señor, pero hay personas, hombres y mujeres, que tienen líneas paralelas con Dios. Esta es la línea del Señor y esta es la vida que ellos están viviendo, paralela. ¿Por qué has hecho esto? Y por eso también esta prédica: ¿usted en qué anda? Le están diciendo. Oiga, hermano, ¿usted qué es lo que está pensando? ¿Usted en qué anda, viejo? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Y dice el verso 12: pues échenme al mar y el mar se calmará. La palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13: el que confiesa su pecado y se aparta, solo ese alcanzará misericordia. Contestó Jonás, dice la palabra. Mire lo que dice. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Y yo te quiero decir algo, familia que me escuchas. Si hay algo en tu casa que no funciona, si hay algo en tu casa que pasa una vez y otra vez, si hay algo en tu casa que no fluye, yo te invito a algo. Ora y clámale al Señor para que el Señor pueda revelarles, develar, discernir qué es lo que está oculto en tu casa, qué es lo que está pasando.
así como lo hicieron esos marineros, a los cuales el Señor misericordiosamente ayudó. Lo que Jonás no entendió es que estuvieron por perderse muchas vidas alrededor de Jonás, solo por su capricho, solo por su mentira, solo por su hipocresía y solo por tener un corazón voluntarioso, queriendo hacer lo que le da la gana, apartado de la voluntad del Señor. Creo que lo mismo, y creo que alguien que tampoco tuvo en cuenta que, como dice la palabra en el libro de Lucas, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y alguien que ignoró esa palabra fue Pedro. Pedro lo ignoró, porque Pedro era de esos que eran impolutos, que eran incorruptibles. Pedro era de aquellos que, no sé, denme sinónimos, ayúdenme por favor, que era íntegro, digno. Hasta que dice la palabra que su doble vida, porque era una doble vida la que llevaba Pedro en ese momento, siendo apóstol, su doble vida quedó al descubierto. Su mentira salió a la luz porque el Señor se lo reveló a Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ojo, no fue por, o sea, el Señor inquietó a Pablo y se lo reveló. Aleluya. Pedro tampoco tuvo en cuenta que no hay nada entre cielo y tierra que siga oculto. Cuando quiso vivir dos vidas, ojo, quiso vivir dos vidas. Primero, siendo parte del apostolado, tremendo, siendo parte de los 12, siendo parte de ese grupo selecto de Jesús. Pablo, aún siendo consiervo y aún siendo, ojo, Pablo de cierta manera discípulo de Pedro, porque Pedro fue quien instruyó a Pablo. Pablo tuvo que confrontarlo. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11. Creo que lo tenemos en TLA, mejor. Miren lo que dice la palabra en TLA. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él. Recuerde que Gálatas es la carta que Pablo escribe a la iglesia de Gálatas. Y Pablo en su relato le cuenta a la iglesia lo que pasó con Pedro. Por eso lo habla en primera persona. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. ¡Wow! ¿Cómo me gusta cuando alguien tiene el valor de confrontar y decir, no está bien? Pastor, es que es mi esposo. Pastor, es que es mi esposa. Pero si está haciendo las cosas mal, hay que confrontarlos. Ay, yo no soy capaz. Para eso están quizá los pastores, si podemos ayudar en algo. Porque sé que hay personas que le tienen miedo a la pareja, pánico, temor, que solo de pensar que van a hablar. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, en la Biblia Reina Valera dice que Jacobo era Santiago, también llamado Santiago. Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Miren lo que dice la palabra. Pedro era el apóstol de la circuncisión. Para Pedro, todo aquel que venía a Jesús tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Y el que no era circuncidado no era digno de ser o de participar de Jesús y de las bondades de Jesús, de las bondades del evangelio. Para Pedro solamente el que se circuncidaba tenía derecho. Solo el que se circuncidaba era digno. Y Pedro atacaba, Pedro criticaba, Pedro era enfático en decir, no quiero que ningún judío se siente a comer ni a compartir con los no judíos. Se lo prohíbo. Aún creo que podemos decir que Pedro, cuando el Señor habló a la mujer samaritana en el pozo, en el pozo, Juan capítulo 5,
Sus discípulos, entre esos Pedro, decía: Señor, tú no puedes hablar con ella, es que ella no es judía. Y Pedro tenía esa connotación. Pero sin embargo Pedro, mientras a uno les decía no pueden comer, no pueden participar con los judíos, él, cuando todos se iba a comer con los gentiles y se iba a comer con los no judíos. Qué hipócrita fue Pedro. Qué hipócrita el que se para y alaba y alza los brazos, pero su corazón está sucio. Qué hipócrita la persona que aparenta tener piedad, que aparenta ser espiritual, pero que solo es una mentira. Quiero decirle algo: hoy es el día que el Señor hace para que usted pueda, con devoción y con un corazón verdaderamente contrito, arrepentirse. Y esta palabra que el Señor lanza hoy es un campanazo que el Señor envía a muchas personas diciendo: arrepiéntete y humíllate. Humíllate. Y le repito, el que no se humille será humillado. Y Pedro pensó que nadie se iba a enterar. Pedro pensó que él podía seguir siendo íntegro para los judíos que se habían hecho la circuncisión, pero podía seguir compartiendo ahí en el tapado con los que no eran judíos de nacimiento y tampoco se habían hecho la circuncisión. Si usted lee ese capítulo 4:2 del verso de Gálatas, Pablo empieza diciendo: y aún compartiendo con Tito, que siendo griego tampoco lo obligué a que se circuncidara. Porque Pablo era los que decía que la circuncisión no tenía que ser física, lo que debían circuncidar era su corazón. Y es como lo que hablamos hace 8 días: usted puede bajar a las aguas, pero si usted no nace de nuevo en su corazón, si usted no toma una decisión verdadera por Jesús, vivirá, seguirá viviendo y continuará viviendo en la hipocresía de la mentira, de seguir luchando en que yo quiero seguir a Jesús, pero quiero seguir viviendo el mundo. Y eso tiene que parar. Eso no puede continuar. Eso se tiene que detener. Sigamos en el versículo y terminamos este versículo para yo ir terminando la palabra. ¿Qué horas son? Perfecto. Denme 10 minutos y terminamos. En verso 13, colócame el verso 13. Eso. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos. Mire cómo lo dice. Disimularon muy bien. Y muchos hoy están disimulando muy bien, pensando que todo está tapado, nadie va a saber, nadie se va a enterar. Muchas personas hoy están disimulando muy bien. Me gusta como dice, sus verdaderos sentimientos, lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos. Y hasta el mismo Bernabé, que era discípulo de Pablo, se lo creyó y participó con Pedro, creyendo que lo que Pedro hacía era correcto. Esa conducta, verso 14, iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. Y hoy te quiero decir, como Pablo le dijo a Pedro: tú que eres cristiano, tú que dices amar a Jesús, tú que levanta los brazos y oras, tú que dices seguir a Cristo, has estado viviendo como si no lo siguieras, has estado viviendo como si no lo conocieras, y has estado viviendo como si no creyeras en Él. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Eso se llama hipocresía, porque mostramos algo que no somos, que mostramos algo que no es realidad. Queremos vivir siendo adolescentes y queremos vivir picando aquí, picando allá, y queremos vivir aparentando que todo es gracia y favor, pero en el corazón hay coqueteo, en el corazón
hay lascivia, en el corazón hay pecado, en el corazón hay inmundicia. Pero todos lo disfrazamos hoy de gracia, porque la gracia nos arropa a todos. Y entonces hoy todos son redentores de todos. Yo quiero ayudar a mi amiguito. Yo quiero ayudar a mi amiguita. Yo los quiero ayudar a ellos porque es que ellos necesitan de Jesús, pero su corazón no está hablando eso. Eso es lo que usted muestra. Eso es lo que usted habla. Eso es lo que todo el mundo tiene que creer. Pero en su corazón está buscando otras cosas que tarde que temprano, dice la palabra, van a salir a la luz. Pastor, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad, Pastor Ángel? ¿Por qué puede pasar, Pastor Andrea? ¿Qué puede pasar, Pastor Fabián? Muchachos que están acá, ¿por qué? Y quiero darles solamente una de muchas razones, pero es la que el Señor ha rayado mi corazón con esa frase. Y es cuando decidimos vivir nuestra vida separados de Jesús. Y le voy a dar una razón. Le voy a dar un ejemplo mejor de cuando decidimos vivir separados de Dios, de Jesús. Nuestra vida empieza a tomar un rumbo sin que nos demos cuenta. Otro rumbo diferente. Y empiezan a suceder y a ocurrir las consecuencias de ese desvío. Tarde que temprano abrimos nuestros ojos y ojalá no sea tarde para poder reaccionar y recuperar lo que hoy muchos están perdiendo, lo que hoy muchos están botando a la basura, lo que hoy muchos hombres y mujeres están menospreciando. Y el mejor ejemplo que le puedo dar hoy es Judas. Judas. Caminaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, todo lo hacía con Jesús. Pero como dice la canción, no era de Jesús. Judas tuvo la oportunidad de tomar su camino con el Señor y estar de la mano de Jesús. Perfecto. Pero lo que Judas no contaba es que su corazón estaba empezando a concebir algo, un sentimiento que lo estaba separando de Jesús. Yo te quiero decir algo. Cuando las personas dicen, pastor, mire, pastor, yo nunca pensé caer, pastor, nunca pensé que podía pasar, pastor, es que cuando yo abrí ese computador, cuando yo me quedé hasta tarde viendo esa película, pastor, yo no pensé, es que por mi mente no pasaba. Mentiras. No es verdad, porque en el corazón se planea y el pecado se concibe, dice la palabra en el libro de Santiago. Necesita ser concebido para que dando a luz, de luz a muerte. Las cosas se buscan y las cosas se propician. ¿Tú qué le estás dando? Quizá con una amabilidad, con una falsa piedad, pero en esa falsa piedad, mandas un mensaje coqueto a otro hombre. Estás concibiendo el pecado. Lo estás empezando a concebir. Y ten cuidado, porque cuando dé luz ese pecado, habrá muerte. Tú, varón, que estás como redentor queriendo aconsejarlas a todas y ser amigo de todas. Toca ponerle tarde que temprano lo que estás concibiendo dará luz. Judas no contaba con que empezar, escúcheme, a caminar separado de todos los discípulos. Siempre estaban con Jesús, siempre, excepto cuando Jesús los mandaba de dos en dos. Pero siempre los discípulos estaban con Jesús. Siempre caminaban para arriba y para abajo, excepto cuando el Señor les decía, vayan ustedes adelante, yo los alcanzo. O los mandaba de dos en dos a predicar y les da la orden diciendo, mire, donde lo reciben, den paz, pero donde no, sacudan el polvo de sus sandalias y sigan. Y siempre los discípulos estaban
en torno a lo que Jesús decía, en torno a lo que Jesús hablaba. Pero Judas un día decidió tomar camino aparte y empezar a tomar decisiones separadas del resto de los discípulos. Y sabe, le quiero decir algo, pastor, pero ¿cómo sé yo cuando eso pasa? Mire, esté atento o atenta, porque cuando una persona se está apartando del camino del Señor, empieza a lanzar alertas. Vamos a orar, ora tú. Vamos a la iglesia, ve tú. Mira que viene el ayuno, ayuna tú. Es que yo no puedo, el trabajo, la gastritis. Siempre hay un pero. Esas son alertas. Escuchaban prédicas, de vez en cuando música cristiana, hoy música mundana, popular. Alex Castaño, Jason Jiménez, Paola Jara, todos esos empiezan a tener cambios. Esos son alertas. Amor, pero solo es una canción. Sea fanática, no sea fanático, no sea religioso. Es solamente una cancioncita. No, es solamente la llamada de un amigo. Es un amigo. ¿Cuál es el problema? Usted sí es una amiga, me está llamando usted. Parece loca usted. Alertas. Está separándose del camino de Jesús. Está concibiendo algo diferente, que no es gracia, que no es unción. Está concibiendo pecado. Juan capítulo 12. Si me puede acompañar, por favor. Ya con esto termino. No quería dejar la palabra a la mitad porque no podía. Juan capítulo 12, verso 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y él enjugó con sus cabellos, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando está Jesús y cuando Jesús unge una casa, se siente, se percibe paz, unción, tranquilidad, gozo, descanso. Eso se percibe en el espíritu. Mire lo que dice. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas. No opinó Pedro, no opinó Jacobo, no opinó Mateo, no opinó ninguno. Juan tampoco opinó. No opinó Tomás, que era medio requeñecudo. Opinó Judas. Alerta. Algo estaba pasando en el corazón de Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso se llama nepotismo. Y le voy a explicar qué es. Nepotismo es decir, oiga, y con el dinero, ¿por qué no ayudamos a gente? ¿Por qué la iglesia no le sirve a los pobres? ¿Por qué no cogemos los diezmos y en lugar de darlos a la iglesia, ayudemos a tantas familias pobres que lo necesitan? Ay, cuando empieza a haber tanto razonamiento, cuando empieza a haber un nepotismo como este, eso es una alerta de que esa persona, ese hombre o esa mujer, está tomando un camino diferente a Jesús. Venga, ¿por qué no pedimos una consejería? Pidamos una ayuda, estamos mal.
no necesito a nadie. Yo no le cuento mis problemas a nadie. Yo no necesito ayuda de nadie. Resolvámoslo los dos. Mi amor, pero es que llevamos 20 años por lo mismo. No importa. Aguantemos otros 20. Alertas. Alertas. Judas mandó una alerta. Y Jesús ya sabía que el corazón de Judas estaba separándose de él. Aleluya. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Tremendo. Es que hay que ayudar, es que hay que hacer. No lo dice porque lo sienta, sino porque quiere camuflarse en una falsa piedad. ¡Wow! No lo dijo porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Se robaba las ofrendas. Entonces dijo Jesús: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este mismo pasaje de Juan, escúcheme, con esto termino, se lo prometo. Este mismo pasaje de Juan está ligeramente descrito en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Acompáñenme para que me entienda lo que le quiero decir y terminar ese mensaje. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 6, se narra la misma historia sin describir protagonistas. Mateo capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, se lo voy a llevar rápido, verso 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido en un gran precio y haberse dado a los pobres. La misma historia, con otras palabras. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Miren lo que dice el verso 14. Colócame el verso 14. Ya pasó la historia. Y seguido esto, Judas se apartó del Señor. Judas hizo esto. Iban así y Judas hizo esto. Y empezó a vivir una vida paralela. Ya el corazón de Judas no estaba con Jesús. Ya el corazón de Judas había concebido el pecado, que más tarde traería como resultado muerte. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, los que estaban buscando a Jesús para prenderlo. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. El corazón de Judas ya no estaba con Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, lo que Judas venía concibiendo en su corazón, lo que él estaba criticando, lo que él no compartía, dio a luz. Y su corazón se apartó, tomó otro caminar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Cuando nuestro corazón se aparta del caminar del Señor, empezamos a concebir y a planear y a pensar y a envolvernos en otros cuentos y en otras cosas que tarde que temprano dará luz a muerte. Pero ¿qué tanta muerte? Puede matar tu matrimonio, puede matar tus hijos espiritualmente, puede matar tu ministerio, puede matar tu familia, puede matarte a ti en todos los aspectos: economía, familia, matrimonio. Tu economía se viene al piso y lo que tenías construido se derrumba.
Santiago capítulo 1, verso 13. Para que usted entienda lo que le quiero decir. ¿Lo tenemos, muchachos, ahí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De lo que hay en su corazón, de lo que nunca quiso abandonar, de ese hombre viejo que nunca dejó morir, todavía conserva. ¿Entiende? Y de esa misma inmundicia a la cual nunca quiso renunciar, va siendo atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, el pecado, la inmundicia, lo que no quise morir cuando conocí a Jesús, eso que guardé y alojé en mi corazón ahí, después que ha concebido, da a luz pecado. O sea que el pecado tuvo que ser concebido, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Usted en qué anda? ¿Qué está hoy, iglesia? Hay mucha gente evadida, apartada, mucha gente desconectada completamente, y eso no es buen síntoma. Cuando Judas se desconectó, vinieron los problemas. Cuando Pedro se desconectó, vinieron los problemas. Cuando Jonás se desconectó, vinieron los problemas. Y esto quiero dejarlo en su corazón en esta mañana, para que reflexione y piense. ¿Usted dónde está hoy? ¿Usted qué está pensando hoy? Hombre y mujer que me escucha, ¿en qué anda hoy? Y si hay algo oculto, si hay algo mal hecho, escúcheme bien: confesar y apartarse para alcanzar misericordia. No lo olvide. Bendito Padre del cielo, te doy la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir esta palabra en esta mañana. Señor, sé que me he extendido un poco más, pero era necesario, Señor, poder culminar y dejar un mensaje completo. Oro por quienes, Señor, esta palabra la han recibido con amor, a quienes tú has confrontado y has redarguido con esta palabra, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que esa confrontación, ese redarguir sus corazones traiga un fruto, Señor. Padre, que venga a ellos o a ellas un arrepentimiento genuino. Que venga a sus vidas, Padre Celestial, tu Espíritu Santo, Señor, inquietando, Padre, que toda mente, que todo corazón, que toda alma que esté, Señor amado, cauterizada en el nombre de Jesús, hoy sea quebrantado, Señor, Padre Celestial, ese escudo, sea quebrantada, Padre Celestial, esa roca que cubre el corazón, sea quebrantado ese pensamiento, sea quebrantado, Padre Celestial, ese blindaje, Padre, en el nombre de Jesús. Tú lo puedes permear, Señor, tú lo puedes derrumbar, Padre Celestial. Y oro, Padre Santo, por amor a cada uno de ellos, saca a la luz lo que está en tinieblas. Por amor a cada uno de ellos, Señor, muestra, Señor, lo que está en lo profundo. Por amor a ellos, Señor, buscando salvar sus almas y no permitiendo que se pierdan. Señor, yo te pido que, como lo hizo Pablo, lo hagas con cada uno de ellos, Señor, Padre, y saques esa luz y nos permitas, Padre Celestial, abordar esos barcos, Señor. Nos permitas, Padre, abordar esas vidas, Señor, y no permitir que el enemigo siga en la trastienda, en la mentira, en lo escondido, Señor, fraguando el pecado, fraguando, Señor, Padre Celestial, su muerte, Señor, fraguando su fracaso, fraguando su quiebra, fraguando ese divorcio, fraguando, Señor amado, Padre Celestial, esa despedida del empleo, fraguando, Padre Celestial, esa quiebra. Padre, en el nombre de Jesús, destruye todo plan de las tinieblas hoy, Señor. Padre, que se derrumbe todo plan del enemigo hoy, Señor. Todo lo que Satanás esté planeando contra tus hijos, todo lo que los tenga envueltos, todo lo que los tenga embelesados, en el nombre de Jesús, o embelesadas, yo te pido, Padre amado, derrumba, Señor, ese plan, derrumba esa mentira, quita ese velo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, saca a la luz lo que está escondido
escondido, Padre, y permítenos, Señor, abordar, Padre celestial, Señor, Padre, toda mentira de Satanás con la verdad de Jesús, con palabras, Señor, que confronte sus vidas y sus corazones. Señor, que haya la intención de ayunar, Señor, que haya la intención de volver a tu caminar, que haya la intención de volver a establecer, Señor, su comunión contigo, que haya la intención a partir de ese momento, Señor, de establecer nuevamente, Señor, Padre, una relación contigo, Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que haya un cambio radical, que esta palabra, Señor, Padre, cause un efecto, Señor, tsunami, Señor amado, que esta palabra cause un efecto, Señor, Padre celestial, Señor, de estruendo, Señor, de terremoto en la vida de quien hoy la recibe, Padre celestial, para que hoy, Señor, salga a la luz todo lo que esté escondido, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú muestres, que tú hables, que toda verdad, Señor, oculta salga a la luz, que toda mentira, Señor, que esté en lo oculto salga a la luz, Padre, y la verdad de Cristo prevalezca, Padre celestial, y que con amor, Padre celestial, dice tu palabra, el que confiesa y se aparta, Señor, venga tu misericordia y tu gracia sobre él o ella, Padre, para que, Señor, restaures y restablezcas, Padre celestial, tu gobierno, tu poderío, Señor, y tu dominio en ese hogar, en esa familia, en ese matrimonio, en la vida de ese hombre y mujer, Padre, que hoy recibe tu palabra, Señor amado, para traer cambios. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.